Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición más en donde vamos a analizar un nuevo relato, en este caso también de Jaime Bailey. Hoy 14 de febrero, día especial para hablar del amor y nada mejor que hablar un poquito de sus relaciones, de cómo él va entablando este tipo eh, de encuentros, a veces fugaces, a veces permanentes. ¿Qué ocurre? Y su artículo nos lleva a esta pregunta, a formularnos esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando el deseo erótico se convierte en un laberinto sin salida, donde la identidad se fragmenta entre el impulso carnal y la búsqueda de trascendencia? Jaime Bailey, en este relato que voy a leer, que es descarnado, confesional, nos arrastra a una suerte de viaje íntimo donde la carne y el espíritu chocan como dos fuerzas antagonistas. Nos planteamos otra pregunta. Además, ¿es posible hallar redención en la oscuridad de los vientos díscolos del sur o el eros sin freno donde el alma a una perpetua orfandad? ¿Acaso la modernidad, al exaltar la fluidez sexual como bandera, no esconde una trampa que vacía al hombre en su dimensión sagrada? En este texto, Jaime Bailey, con la crudeza de carácter evangélico a la que nos tiene acostumbrados, nos enfrenta a estas preguntas sin ningún tipo de concesión, desde un burdel adolescente hasta el matrimonio fallido con Cassandra y los amores ambiguos. Aquí Jaime, como narrador, se desnuda como una especie de Ulises moderno, náufrago en un mar de contradicciones. Pero, ¿es acaso este relato que voy a compartir con ustedes en este momento una mera crónica de fracasos o una especie de parábola de carácter involuntario de la crisis de un hombre posmoderno, despojado de los anclajes de la moral? Los invito entonces a que puedan escuchar, en el caso de ustedes, y leer, en mi caso, este relato de Jaime que yo creo que no los va a dejar tranquilos. Empieza así, y su título es este: Esos vientos díscolos que venían del sur. Te los leo y lo vamos luego comentando. Tres han sido los grandes amores de mi vida. No me refiero a mis hijas ni a mi madre, a quienes amo en el ámbito más puro e incontaminado del amor exento de deseo erótico, del amor sin intercambio de efluvios y secreciones, del amor que no se termina, que es eterno. Me refiero, claro está, a las pasiones amorosas, a las fiebres eróticas que me han invadido, a las amantes y a los amantes que me han consumido, devorado, diezmado, dejándome seco y amargado como un limón recién exprimido. Mi andadura en el sinuoso camino del deseo erótico comenzó pronto y mal, a los 15 años, cuando los amigos del periódico en que trabajaba me llevaron a un burdel en los arrabales, impacientes por inaugurarme como hombrecito, seguros de que habrían de procurarme, eligiendo a la mujer con la cual debutaría en las ligas profesionales de la hombría, unos placeres estupendos e inenarrables. Pues no fue así, a solas, con aquella mujer gorda, fea, cansada, aburrida, una mujer que lucía mal y olía mal, una mujer que lavó mis partes nobles con agua fría y jabón barato. Mi cuerpo se rebeló, se declaró en huelga, se negó a responder, o respondió de un modo que me humilló, pues no pude ejecutar las invasiones que la pobre señora esperaba de mí y quedé allí, tendido, inerme, empequeñecido en grado sumo, reducido a la condición de una piltrafa, un guiñapo. Pues fue un fracaso en toda línea, un fracaso que por supuesto no me atreví a compartir con los amigos del periódico, ante los cuales fingí que el combate amoroso
me había dejado exhausto, eufórico. Tamaña decepción a tan precoz edad me dejó preocupado. Y, y si no me gustaban sexualmente las mujeres, y si era impotente con ellas, y si mi destino era acostarme con hombres, como me había dicho tantas veces mi padre, rebajándome, denigrándome, quedé aterrado. No quise acercarme de nuevo al abismo del deseo erótico. Comprendí que mi capacidad de ser un hombre, mis aptitudes para poseer a una mujer, mi habilidad en la cama, no dependían de mi mente ni de mi voluntad. No eran asuntos que podía gobernar con la cabeza. No, que mi cuerpo no respondiera o no respondiera, que erizaba o permaneciera en reposo, dependía de una zona oscura, irracional, ingobernable, de un laberinto impenetrable de mi cerebro, de unos pasillos y unos cuartos en la penumbra de mi mente que eran recorridos por unos vientos díscolos que venían del sur, unos vientos que no podía reprimir. Es decir, que mi identidad raigal o radical no dependía intelectual ni espiritualmente de mí, dependía de aquellos vientos díscolos que venían del sur. Por lo tanto, quien yo era o no podía ser terminaba siendo un asunto quemante que, sin embargo, escapaba a mi control. Era ajeno a mi gobierno. Años más tarde, ya en la universidad, aburrido de estudiar leyes y al mismo tiempo saliendo en la televisión, excitado por ser famoso, tuve una novia intelectual de la que me sentía enamorado, pero a la que, traumatizado por el recuerdo del prostíbulo, prefería no ver desnuda. Tenía pavor a fracasar de nuevo y ahora, frente a pantalla, una chica linda, refinada, lectora de poesía, melómana perdida. Nos encantaba escuchar música y hablar de libros, pero no parecíamos tener premura por quitarnos la ropa y entonces, a duras penas, dábamos unos besitos castos o medidos, como de señoritas pispiretas tras tomar el té. Teníamos 18 años y éramos vírgenes los dos, y por lo visto ninguno quería dejarse corromper por las bajas pasiones. El primer súbito enamoramiento me asaltó no porque yo la elegí, sino porque ella me escogió. No se perdía mi programa todas las noches, era apasionada políticamente, quería que yo fuese un político que aspirase a la presidencia de la nación. Se enamoró entonces no de mí, sino del joven que salía en televisión, maquillado, bien peinado y con corbata. Se enamoró de mi imagen pública, de la proyección histriónica y deslenguada de mí. ¿Era yo ese hombrecillo de 20 años que parecía estar seguro de todo y no dudar de nada? ¿Era ese busto parlante, ese crío sentencioso, esa lengua viperina? Sí, era yo, pero no del todo. Ella se enamoró de mi lado político, teatral, del sabelotodo odioso que era en mi programa. Había tenido un novio francés y sabía del sexo todo lo que yo ignoraba y tuvo la paciencia y la pericia de enseñarme las cosas del sexo, de educarme en amarla. Es difícil hacer el amor, pero se aprende, dijo el poeta. También el amor se aprende, dijo el novelista, y acaso aprendí con ella, y respiré aliviado al constatar que, a pesar de mi primer fracaso, yo podía amar a una mujer. Por eso nos casamos. Por eso tuvimos 2 hijas. Por eso me dio aliento para escribir mi primera novela, pero luego todo se echó a perder porque yo le pedí permiso para acostarme con un hombre que solo existía en mi imaginación y ella lo tomó como un agravio o una traición y me hizo saber que no estaba dispuesta a compartirme con un hombre ni con nadie, que no quería estar casada con un bisexual. Pero yo no era bisexual activo o en ejercicio, era intelectualmente un bisexual, es decir, que maliciaba las posibilidades eróticas con un hombre imaginario, pero el solo hecho de tramarlas y de contárselas a mi esposa en aras de la franqueza nos separó para siempre y por eso acabamos divorciándonos, porque ella se sentía humillada cuando yo le decía que, si bien la deseaba y la amaba,
mi cuerpo o esos vientos díscolos que venían del sur me pedían otra cosa. Vine a encontrar aquello que estaba deseando en un joven, 10 años menor que yo, que me conoció en el bar de un hotel haciéndome una entrevista para una revista cultural. A diferencia de mi primera esposa, ese joven periodista no se enamoró de mí viéndome en televisión, sino leyendo mis libros, haciéndome preguntas en el bar del hotel mientras los señores de la editorial advertían que el reportero y yo nos encontrábamos sospechosamente contentos, hablando de una novela que yo acababa de publicar, uno de cuyos cráteres era la circunstancia de que mi esposa me dejaba para estar con mi hermano, algo que quizás había ocurrido o que yo me temía que estuviese ocurriendo sin que pudiera evitarlo, sin que quisiera evitarlo. El hecho de que ese joven periodista me eligiese debido a que me había leído, a que creía conocerme por mis libros, ayudó a que el amor no estuviese condenado a grandes decepciones, o no tan pronto. Duda, yo vivo en mis libros, no en mis programas, o quien de veras soy, para bien o para mal, se desnuda en los libros, no en la televisión. Mentiría si dijera que el periodista y yo fuimos felices. Yo era su primer hombre y él fue mi primer novio. Pero había un problema práctico, motriz, una dificultad operativa, un escollo hidráulico que hacía complejo nuestro amor. Mi novio, el reportero, quería que yo fuese la parte viril, que me afanase por invadirlo, y yo, el escritor divorciado, padre de 2 hijas, quería asimismo que él fuera la parte viril. Y entonces éramos dos amantes mustios, delicados, sin premura por encimarnos o aparearnos, contentos más, no del todo, porque de nuevo éramos dos señoritas pispiretas tras tomar el té. Durante 7 años como pareja, aunque es cierto que no vivíamos juntos y nos veíamos cada tanto. Él no me creía cuando yo le decía que también me gustaban las mujeres. Pensaba que estaba alardeando de una virilidad inexistente. Si te gustan las minas, como vos decís, entonces, ¿por qué no podés cogerme como si yo fuese una mina? Porque me gusta ser un putito como vos y un machito como una mina. Boludo, ¿entendés? Tercer enamoramiento. Fue también una consecuencia de mi trabajo, por así decirlo. Dejé a mi novio para estar con una mujer que ahora es mi esposa porque ella, que me ha leído, que me veía en la televisión, vino a verme al estudio una noche y entonces me enamoré repentinamente, sin cura ni remedio. No solo porque era muy linda, sino porque quería ser una escritora maldita, y porque apenas tenía 22 años, y yo ya era un gordito de 45. Lo dejé todo por ella. El noviazgo con el reportero, la fama de putito fino, la armonía familiar con mi ex esposa y mis hijas, un cierto orden dentro del caos que era mi vida, y me fui con ella, alejándonos ambos de nuestras familias, yo de mi ex esposa, que quería acaparme, pues me reprochaba que la hubiese dejado años atrás por estar con un hombre imaginario y ahora, ¿quién lo diría? Me había enamorado de una Lolita. ¿En qué quedamos entonces, Gordy? ¿Eres gay o no eres gay? Y mi novia huyendo de sus padres, que también querían podarme los genitales, pues sentían que había corrompido a su hija, su única hija, y de paso, desgraciado el honor y la reputación de su familia. ¿Cómo puede nuestra hija enamorarse de ese gordo con fama de maricueca, que bien podría ser su papá? ¿Cómo puede dejar su carrera universitaria para irse con ese gordo maricueca a vivir lejos de nosotros, como si apestáramos? Fue el tercero y más tremendo de mis enamoramientos y por eso nos casamos y tuvimos una hija, y sin desmerecer a los anteriores, que a buen seguro tuvieron momentos estelares de felicidad, revolcones y metisacas bien jugados, ha sido el más grande amor que me ha tocado vivir. Ella me eligió como me escogieron los anteriores, pero no ha querido ni quiere cambiarme, a diferencia de ellos, que veían con pavor que, en el territorio impredecible e ingobernable del deseo erótico de esos vientos díscolos que venían del sur, yo fuese, como he sido siempre,
un hombre con las mujeres y una mujer con los hombres. Bien, vamos a hacer un pequeño análisis de este texto porque es probablemente uno de los textos más, ¿cómo decirlo así? Más sinceros, menos políticamente correctos de Jaime Bailey, ¿no? Me ha parecido uno de los textos menos políticamente correctos de Jaime, de los más honestos que ha podido tener, y yo quiero compartir algunos pensamientos en torno a esto. Em, Primero, hay una suerte en Jaime, hay una especie de tiranía del deseo, ¿no? Hay una especie de Eros sin logos, por así decirlo, en toda su vida. Jaime dice que el deseo es una fuerza ingobernable, un laberinto donde la voluntad se rinde ante los vientos díscolos. Esta visión que es más bien cercana a Freud o a Marcuse, cuando habla del eros y la civilización, reduce al hombre a un títere de sus pulsiones, negando la capacidad de la razón, que es tan clara y tan evidente cuando tú lees, por ejemplo, a Santo Tomás. Y esto es necesario porque sin ello no puedes ordenar las pasiones. ¿M? Pero aquí no hay cabida para las caritas angustianas, ese amor que trasciende lo sensual. El narrador, Jaime, es un prisionero de su bisexualidad intelectual, oscila entre roles sin hallar algún tipo de plenitud, evidenciando la distinción ontológica, es decir, del ser, que, por ejemplo, Juan Manuel de Prada critica en la posmodernidad, un erotismo que, al despojarse de jerarquías, deviene en caos. Y eso es precisamente lo que encontramos cuando leemos a Jaime Bailey, específicamente en esta parte. Luego, el yo como un espectáculo, ¿no? Él considera, él es un poco como Batman, ¿no? ¿Quién es Batman en realidad? ¿Batman es Bruce Wayne? ¿O Bruce Wayne en realidad es un apodo de Batman, siendo su verdadera identidad Batman? ¿Quién es Jaime Bailey? ¿Jaime Bailey es el personaje de la tele? ¿Es el personaje de los libros? ¿O es el personaje de la realidad? ¿De quién una persona se enamoraría? ¿Mm? La confesión de Bailey, quien yo era, escapaba de mi control, revela una crisis identitaria alimentada por la cultura del performance. El narrador, Jaime, se fragmenta entre el busto parlante televisivo, el escritor que se desnuda en los libros, y el amante que juega a ser machito o putito, como él mismo dice. Esa multiplicidad de máscaras recuerda la advertencia de Leonardo Castellani contra la modernidad cochambrosa que disuelve al individuo en roles efímeros. O Chesterton también diría que cuando un hombre pierde su centro de Dios se convierte en un montón de fragmentos incapaz de unidad. Vemos que Jaime se entretiene, revolotea entre los roles que él ha identificado en la vida real. El rol televisivo, el rol literario y el rol real, el de su vida diaria. ¿Quién es él realmente? El amor como mercancía es otro elemento que podemos alcanzar a ver en este texto. Las relaciones de nuestro protagonista están marcadas por el intercambio utilitario, la esposa que lo elige por su imagen televisiva, el periodista atraído por sus libros y finalmente la Lolita que busca ser una escritora maldita que realmente valgan las verdades. Nuestra amiga Silvia Núñez del Arco no creo que llegue a ese tipo de ribetes intelectuales. Aquí el héroe se reduce a transacción, como anticipara Pier Paolo Pasolini, al criticar el hedonismo neoliberal. Falta el asombro chestertoniano ante el misterio del otro, esa mirada que ve en el amado el reflejo de lo divino. Eso sencillamente en Jaime no existe. Finalmente la estructura de este texto. Diferenciamos el fondo de la estructura, la manera como narrativamente ha sido articulado este texto. La estructura de los textos de Jaime son una sucesión de episodios amorosos. Evoca en mucho los diarios de Castellani, donde la crudeza autobiográfica sirve
para explorar abismos interiores. Sin embargo, podemos encontrar que Jaime haya en la fe, que Jaime más bien se limita a acumular escombros. Cada historia es un círculo vicioso, un deseo, un fracaso, una nueva búsqueda. Es la comedia humana en donde no existe, no aparece, no se asoma ningún tipo de redención. Es como si Jaime estuviese condenado a repetir el mito de Sísifo en un burdel, una y otra y otra y otra vez. Su tono comunicacional oscila siempre entre lo trágico y lo grotesco. El limón exprimido, las señoritas pispiretas tras el té, un recurso típico de Chesterton que usaba la paradoja para iluminar verdades. Pero en Jaime el humor no alivia su oscuridad, más bien subraya la ausencia de esa trascendencia tan importante en la literatura que nos quiere dejar algo más que solamente un cúmulo de anécdotas pesimistas. Como en El hombre que fue jueves, hay un caos, ¿no? Pero falta el destello final que revele un orden superior. ¿Hay aquí al caso alguna ausencia de gracia en lo que nos ha escrito Jaime? El relato de Jaime en este caso termina en un amor tremendo, pero incluso este parece frágil, sujetos a los mismos vientos díscolos que han sido parte incluso del título. No hay una huella de la gracia agustiniana que transforma el deseo en don, ni del matrimonio místico que veía Castellani entre vocación literaria y sacerdotal. La escritura sí, de Jaime refleja un análisis del hombre moderno, capaz de narrar su caída, pero no de vislumbrar la escalera para poder levantarse o redimirse. ¿Qué es lo de Bailey en este caso, esta redacción? ¿Es acaso un grito en el desierto? ¿Él se propone que lo sea? ¿Lo hace de manera consciente o no? Sin proponérselo en este caso, el texto de Bailey es una suerte de ex homo posmoderno, un hombre desgarrado entre apetitos y máscaras, que clama por un sentido que no alcanza a nombrar. León Bloy diría de el texto de Jaime: todo lo que ocurre es símbolo, y quizá este relato sea símbolo de una época al que fetichizar el eros, al fetichizar el eros, vacías el alma, te queda solamente con la parte erótica. La pregunta aquí queda flotando. Obvio, ¿no será hora de que estos vientos díscolos encuentren su norte en el soplo del espíritu? Muy bien, espero que les haya gustado tanto la lectura del texto de Jaime, que por cierto, es confesional, como siempre lo digo, pero nunca termina de redimir, nunca termina de cerrar. Es siempre la herida abierta, permanentemente abierta, sin ningún interés de parte del paciente de que ésta pueda cicatrizar en algún momento. De hecho, puedes llegar a lucrar con la herida. Ya me dirán ustedes en los comentarios qué es lo que opinan sobre este texto de Jaime. Hoy, 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Nos vemos en el siguiente video.